Pues vamos a intentar discutir rápidamente los ejercicios que os había propuesto para empezar así a mover el cerebro. Teníamos un primer ejercicio que era el de la escalera, ¿no? ¿Recordáis? Teníamos esto. No voy a poner ya el enunciado, os lo puse el otro día, y eso ya no voy a hacer. Entonces teníamos que aquí era sin rozamiento y aquí era con rozamiento. Y nos daban varias posibilidades que todas pues, se reducían a bajo qué condiciones la escalera podía estar en equilibrio. Y os había adelantado, nadie me ha preguntado nada, entonces en principio uno podía decir, nadie me ha preguntado nada, pues lo veríais todos en casa y era tan evidente que no merece la pena, ¿no? Pero no es así. Estoy seguro de que si ahora saco el papel que tengo ahí guardado en la cartera y reparto, pues me vería con la sorpresa de que no es así. Aunque bueno, ya el otro día fui gratamente sorprendido por algunos, o sea, ya me fui fijando. Y tiene buena pinta la cosa, por lo menos de que haya un grupo todos los años con el cual voy a trabajar y voy a estar muy a gusto. Vamos a ver, yo os había dicho que esto no podía estar no puede, o sea que el tortazo, que era lo que teníamos, que era lo que os intentaba yo, simplemente fijarse en las condiciones de equilibrio. O sea que esto lo hacía, vuelvo a recordar, para apoyarme en lo que os han enseñado en la asignatura de Fundamentos Físicos de primero, para la inmensa mayoría de vosotros que habéis pasado por las manos de la profesora Covadonga Palencia, y os había enseñado eso. Las condiciones de equilibrio, ¿qué es lo que tenemos aquí en las condiciones de equilibrio? Pues que la suma de fuerzas, ¿no?, están actuando sobre mi cuerpo, tiene que ser igual a 0, y que la suma de los momentos con respecto a cualquier punto, el que vosotros elijáis, es 0. Si se cumplen estas dos condiciones, pues entonces puede estar en equilibrio. Y es lo que uno tendría que hacer, así simplemente en este problema, como en los demás, en los otros dos que os había propuesto. Bueno, pues vamos a abrir otro. Vamos a hacer el diagrama. Lo que tenemos que hacer es, naturalmente, del cuerpo libre y la escalera. ¿Sería? Tenemos esto por aquí. Vamos a cogernos. Bien, en el punto voy a llamar el punto 1. Que tenemos una fuerza normal. Ahora le pongo el extremo de la flecha. Luego tenemos naturalmente la gravedad. Os dije que podéis considerar, daba igual para el problema, perdón. Por principio, si queréis así. La longitud es arbitraria, ahora mismo no me estoy dibujando simplemente vectores. El peso, aplicado en el centro de gravedad, centro de masas. Y luego teníamos aquí, apoyado sobre una pared, hay otra fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto, perpendicular. Y, en principio, hay rozamiento. Uno está diciendo la dirección es tangencial. Eso no tiene. Y uno podría pensar ahora, bueno, vertical, apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Hombre, lo lógico es pensar que, caso de que exista, está apuntando hacia arriba, porque si la escalera empieza a deslizar, o sea, si nos la vamos a pegar, ¿no?, el rozamiento intenta oponerse a ese movimiento relativo, por lo tanto, si se intenta oponer, tiene que estar apuntando hacia arriba. La dirección es clara, es tangente a la superficie de contacto, se opone
al movimiento que habría si no hay rozamiento. Fijaos, en el rozamiento estático no es tan sencillo. El rozamiento cinético es más sencillo ver cuál es el sentido. En el estático a veces no es tan sencillo dependiendo del problema. O sea, uno tiene que pensar qué es lo que ocurriría si no hay rozamiento. Si se da cuenta de eso, entonces se da cuenta cómo se tiene que oponer a ese movimiento. Bien, entonces tendremos aquí esto. Vamos a ponerle las flechas. Vamos a llamarlo, vamos a darle una notación. Si este es el punto 1, pues esto sería el vector, la normal N1. Este sería el peso, vamos a ponerle aquí mg. Esta sería la normal N2. Y este sería el rozamiento, podemos utilizar R en el punto 2. Entonces vamos a aplicar aquí lo primero. Tendríamos la primera condición, la suma de fuerzas, tendríamos N1, suma vectorial, N2, el orden da igual, R2 más mg igual a 0. O sea, si está en equilibrio se tiene que cumplir esto. Ahora, naturalmente, tenemos que, esto es suma vectorial, descomponer en un sistema de referencia. Por ejemplo, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces tendríamos que estas dos van a estar aquí. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para la componente X y para la componente Y? Vamos a poner primero la componente Y. Positivo hacia arriba tendríamos N1, R2, menos M por G, y esto tendría que ser igual a 0. Y para la componente X, N2 igual a G. No hay ninguna más. O sea que N2 tiene que ser, si puede estar en equilibrio, tiene que ser 0. O sea, aquí no hay nada. Pero claro, si la normal es 0, entonces uno piensa, ¿y el rozamiento? El rozamiento estático, claro, digamos, fijaos, puede variar el rozamiento estático entre un valor mínimo 0 y un valor máximo, que es el valor máximo, es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Pero ahí tenemos la normal. Si la normal es 0, o sea, ahora estoy recordando otra cosa muy importante, un error que es muy habitual. Cuando uno trabaja en un problema, nos aparece el rozamiento estático, la tendencia es siempre a decir, pues el rozamiento estático tiene que ser el coeficiente de rozamiento, módulo, coeficiente de rozamiento por la normal. Y eso está mal. Esto está mal. O sea, sustituir eso así automáticamente está mal. Salvo que nos lo diga explícitamente en el enunciado del problema. ¿Cómo nos lo va a decir? Pues, o bien un poco oculto, o nos lo dicen simplemente diciendo, pues el rozamiento es el estático máximo. Entonces sí, este es el valor estático máximo, no hay ninguna duda. Pero si no, el rozamiento estático por la normal. Es un intervalo de valores posibles. Bueno, y aquí el intervalo de valor posible pues, es entre 0 y 0, porque claro, la normal es 0. Por lo tanto, aquí no hay duda. Si esto es R2, tiene que ser igual a 0. Así que fijaos como viendo de que N2 es 0, R2 es 0, entonces en esta ecuación que tengo aquí arriba, en la de la componente Y, este término se nos va, N1. Así. O sea, que tiene que, en principio uno dice, está sostenido todo por el suelo en el punto de contacto en 1. ¿De acuerdo? Claro, pero ahora viene la cosa de decir, sí, con esto, en principio, todo lo he ido cuadrando. Esta condición de que no se traslade, esta sería la condición de que no haya traslación, se cumple. Pero ¿qué ocurre si nos fijamos ya en la segunda? Segunda condición, aquí teníamos que la suma de los momentos con respecto a un punto sea igual a 0. Se puede cumplir esa con respecto al punto que vosotros queráis.
por ejemplo, este punto. ¿Cómo va a ser la suma de los momentos con respecto a este punto, el punto 1? Este es 0. Ahora es donde os estoy diciendo, ahora tenéis que recordar, ya que os lo han enseñado, os han insistido tanto en la asignatura de primero, ¿no? De tomar momentos y esas cosas, ¿no? El producto vectorial. ¿Tenéis algún problema con cálculos de productos vectoriales? Entonces veríais que esto naturalmente es 0 porque está su línea de acción pues, está aplicado en el mismo punto con respecto al cual estoy tomando los momentos. O sea, que un momento sería R, ¿no? R por F. ¿Estamos de acuerdo? Donde R, o sea, si tengo esta fuerza F y estoy tomando momentos con respecto a este punto, esto sería, que no es fácil, así, bueno, este sería el vector R, esto sería R por F, ¿no? Simplemente. Entonces, para el primer caso, para N1, el momento es 0. Y para el peso, evidentemente, es no nulo. Por lo tanto, la condición 2 no se puede cumplir. Liquidado el problema, es decir, de las muchas opciones que os daban, había una que cambié yo así rápidamente, que era ninguna de las anteriores. Eso es precisamente, ninguna de las anteriores es que no puede estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Miguel, perdón. Sí. ¿Qué era la segunda condición? ¿Cómo era? La segunda condición es que la suma de los momentos sea 0. O sea, la primera condición, esto es que no haya traslación. Sin traslación. Y que aquí es sin rotación. Claro, es curioso, bueno, lo hacen, así se planteaba la asignatura y yo no tengo ningún problema. O sea, sin decir que no haya, bueno, dicho de una manera así coloquial, yo no estuve allí presente, decir, bueno, pues una significa que no haya movimiento en bloque y la otra que no, o sea, los momentos significa cuál es la tendencia a rotar, a girar con respecto a un punto. ¿No? Pero eso es una manera coloquial. En esta asignatura con nosotros tenemos que ver exactamente eso. O sea, que eso significa la rotación, no así un poco nebuloso, sino que realmente eso es un caso particular del movimiento. Entonces, la primera, podíamos asegurar que no se trasladase. Pero si no se traslada, has visto, simplemente aplicando esa condición, que la segunda no se puede cumplir, es imposible. Por lo tanto, si es imposible de que se cumpla, esa escalera no puede estar en equilibrio. Podéis también cogerlo, y eso no lo voy a hacer. Uno dice, bueno, y Miguel, si yo lo hubiese intentado cogiendo primero la condición de los momentos, ningún problema, volveríais a estar frente a una contradicción. Cogéis, aplicáis la segunda condición, os va a salir un resultado que hará que la primera condición, la de traslación, no se pueda cumplir, la de no traslación. ¿Entendido? ¿Se ha entendido? Entonces, el problema. Esto, bueno, habéis visto, creo que he ido lo suficientemente lento, ¿no? Para darnos cuenta de eso, pero esto, si uno tiene claro las dos y va directamente hacia el dibujo, es prácticamente 2 minutos y más. Bien. Bueno, consecuencia. Lo esperado. Para eso hice yo el juego. Del tercer ejercicio, yo creo que voy a guardar esto. Un segundo. Ahora es el momento de intentar hacer las cosas un poco mejor que